Pónganse cómodos que hoy, tercer domingo, digan tercer domingo, ya se nos acabó el año. Nos quedan 2 domingos para cerrar este año, así que hemos cantado que Dios tiene el control y claro que lo tiene, pero tú tienes que darle libertad para que Él haga su voluntad en tu vida. No haga lo que tú quieras, es caminar en comunión con Él. Es lo que trae vida abundante a tu vida. Así que vamos a disfrutar lo que Dios nos quiere dar en esta mañana. Y es el tercer domingo donde estamos escuchando al Espíritu Santo hablando de gracia. Gracia, y gracia no es algo, gracia es Dios mismo, dándose a sí mismo mediante su Hijo Jesucristo. Eso es gracia. Gracia no es algo, es alguien, es una persona y es Dios nos concedió a su Hijo. Por gracia somos salvos. Eso es gracia. No es algo, es alguien. Y ese alguien que es gracia está en nosotros. Y sin más preámbulo, vamos a entrar al tema que está basado en Lucas 2:52. Lucas 2:52 es un pasaje lleno de gracia, lleno de crecimiento. Dice la Escritura, y Jesús crecía. Fíjense en qué crecía Jesús. En sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. Qué hermoso. Cuando dice la Escritura que Jesús crecía en sabiduría, está basado en ese acontecimiento donde Jesús, entre comillas, se le pierde a sus papás. Sus papás van a empadronarse por allá y 3 días de camino pensaron los papás que Jesús andaba con los chamacos, 12 años de edad de Jesús, sino que Él se regresa al templo y se sienta en el templo. Por eso aquellos que dicen que no hay que congregarse, hay que arrancar esa parte de la Escritura, porque Jesús a los 12 años estaba en el templo. Si eso no sirve, entonces algo está mal en tu entendimiento. No dejes de congregarte como algunos ya se les hizo costumbre. Prenden el internet y dicen, aquí en pijama lo veo. No, hay un lugar en la mesa y no es por internet. Hay un lugar físico. No dejen de congregarse, dice, como algunos tienen por costumbre. Esta mañana dice el Señor que Jesús crecía en sabiduría. En sabiduría. Y cuando Él está sentado ahí, dice literalmente la Escritura que esa gente que eran los sacerdotes, que era gente de mucho conocimiento, le hacían preguntas y Él les respondía. Se admiraban de esa inteligencia y de esas respuestas. Así dice el verso 47, cómo se admiraban de todo lo que oían hablar de Jesús. Por eso Él crecía en sabiduría. Pero también dice la Escritura que crecía en estatura. Un chico de 12 años, sus tendones, sus huesos, o sea, para ti, para mí, que llegamos ya a una edad donde ya no crecemos, lo único que nos crece es la panza y las lonjas, la barriga es la que nos crece. Y también en Jesús dice, en estatura. Entonces, tú puedes decir, no, yo ya no voy a crecer. Sí, sí puedes crecer y eso se llama madurez. Dejas de ser un niño. Es que me dijeron, es que nadie me saludó. ¿Ya se saludaron? Muestra tu madurez. Volteate y dile, aunque me caigas mal, bienvenido. ¿Viste? Ahí están los primeros. Aunque le caiga mal, bienvenido. Ahí está. Jesús crecía en estatura. No se quedó como un niño. Creció. Pero también dice la Escritura que Jesús creció en gracia para con Dios. Eso es enorme. Es enorme ese punto.
creció en gracia o crecía en gracia para con Dios. La Escritura nos enseña hermosamente que cuando los papás espantados, imagínate que tu hijo se te perdiera, tu hijo de 12 años, ¿quién tiene un hijo de 12 años? Rita, ahí está, ya. Que tu hijo se te perdiera, que se te perdiera tu chavito y ya cuando tienen 40 años, das gracias a Dios que se fueron. Pero de 12 años, imagínate a María como loca, como loca. Si María fuera lo que dice la gente que fuera, ella supiera dónde estaba, pero no estaba como loca, bien carnalota. ¿Dónde está mi hijo? Y ahí trae al pobre marido y se regresan. ¿Dónde estaba Jesús? El hijo de José y María, ¿dónde? Dice la Escritura que estaba en el templo. Y llegan hasta ahí los papás y le dicen, uy, bueno, pues Jesús, te estamos buscando. ¿Qué le contesta un niño de 12 años a sus padres con todo respeto? Le dijo, ¿no sabes? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre debo de estar? Eso es crecer en gracia, iglesia. Tú y yo debemos de estar, permanecer en los negocios de nuestro Padre. ¿Por qué nuestro Padre? Porque somos hijos de Dios. Y en los negocios de nuestro Padre debemos de estar aquí creciendo en gracia para con Dios. No digas soy niño, no digas es que no sé, es que me falta, es que necesito. Necesitas crecer en gracia para con Dios. Y me encanta al Jesús que crecía en sabiduría, que crecía en estatura y que crecía en gracia para con Dios, porque toma de la mano a su padre, a su madre y los acompaña. Se voltea y le dice a los que estaban en el templo, nos vemos en 30 años. Cuando tenga 30 años, les sigo contando las cosas de mi padre. Y se va con José y con María. Crecía en gracia para con Dios. Pero el tema de hoy es asombroso, porque fíjense, crecer en sabiduría, crecer en estatura y crecer en gracia con Dios es aquí adentro. Es interno. Pero la número 4 que está ahí, que está enorme, dice que Jesús crecía en gracia para con los hombres. Es lo que Dios quiere hablarte esta mañana. Tú y yo, así como crecemos en gracia para con Dios, es necesario crecer en gracia para con los hombres. Eso es lo que Dios, por eso estás aquí, en esta tierra, para que crezcas en gracia delante de los hombres. Y nuestra casa Dos Ríos, le hablo a la gente de Dos Ríos, a la familia divina Dos Ríos. Llegó el día. Mañana a las 7 de la noche o mucho antes, vamos a manifestar gracia de Dios delante de los hombres. Así que yo les ruego que todo este domingo, en tus ratos, en tus tiempos, clama a Dios y dile, Padre, por el evento de mañana. El hecho de tener tu boleto, las pulseras, no es garantía de que vayan. Porque el adversario, como león rugiente, va a buscar cómo impedir que los que han sido llamados participen del evento. Unos como otros. Y la intercesión del pueblo de Dios es bien importante. Así que cada vez que venga a la memoria, es Dios recordándote a través de su Espíritu Santo, hey, intercede, ora por el evento de mañana. Obviamente, cuando tú intercedes, todo lo que se levanta en contra de que tú participes no va a prosperar, porque todo eso viene sin Dios. ¿Entiende esto, iglesia? Este evento no es un invento de esta casa, viene de Dios. Y si viene de Dios, Dios lo va a respaldar. ¿Te quieres quedar afuera o quieres participar? Así que a todos los que les gusta llegar puntuales, no lo hagan. Lleguen antes. ¿Cuánto van a llegar? Antes. Porque si llegas puntual, te va a tocar a donde haya lugar, no donde tú escojas el lugar. Entonces,
Les ruego encarecidamente que no es como las piñatas tabasqueñas que dicen a las 5 y llegan a las 8 y apenas están, no. Y no es piñata tabasqueña. El sello de nuestra casa de Dos Ríos, ¿cómo es? La puntualidad. Así que les ruego encarecidamente que lleguen mínimo media hora antes de la hora establecida. La Biblia es hermosa porque está diciendo que Jesús crecía en gracia para con los hombres. Y eso es enorme. A esto le llamo yo gracia, hallar gracia ante los ojos de los hombres. Si Dios nos ha enseñado que gracia es Jesús y está en nosotros, entonces todas aquellas personas con las cuales tenemos relación tienen que ver la gracia, Jesús, en nosotros. No tienen que ver gente religiosa, gente cuadrada, gente amargada, gente seria, gente triste, gente... No. Tienen que ver la gracia, Jesús, en nosotros. Y yo le llamé hallar gracia ante los ojos de los hombres. Dios es la fuente verdadera de toda gracia. Y esto incluye a gente que puede ser hasta pecador, inconversa, puede ser gente incrédula y sin saberlo ellos operan en gracia porque eso se lo puso Dios a ellos para favorecernos a nosotros. ¿Sabías eso? Y eso, por eso quiero que pongas atención, no con tu entendimiento natural, porque tu entendimiento natural, las mujeres tienen un poco de que van a hacer al rato, que dejaron en casa y tantas cosas. Cierren todo eso las mujeres. Cierren en su cabecita y enfóquense en lo que Dios te quiere hablar hoy. Y a todos los varones no hay problema. Vamos a cerrar todas las cajas, aún la caja de la que no hay nada. Y muchos estamos pensando, las mujeres no entienden eso, ¿verdad, varones? Yo vengo manejando y me dice, ¿en qué piensas? En nada. Y no me creen. Los hombres tenemos, Olga, tenemos una caja vacía y a veces la usamos mucho. No pensamos en nada. ¿No me quieres hablar? No, traigo la caja abierta de la nada. Te los quiero mostrar. ¿A cuánto les gusta la televisión? A mí me encanta. Varones. ¿Eh? ¿Y qué vemos? Nada. Agarramos el control, ¿verdad? 1250 canales. Y dice Heli, ¿qué ves? Nada. No me creen. Bueno, ese cajón, ciérrenlo. Y abran el cajón de Dos Ríos. Todo lo que es ahí los hombres, ahí vamos a estar hoy, los hombres, en Dos Ríos. ¿Por qué? Porque yo quiero ver con ustedes cómo podemos ver un ejemplo de José. Aquel José el soñador, aquel José que su padre es Jacob, Israel. Él tiene un hijo, se llama José. Y Dios guió a José, escuchen bien, Dios guió a José de tribulación en tribulación. Si alguien está aquí y les vendieron algo así como que busca a Dios y se te van a acabar los problemas, te engañaron. No opera Dios así. No acabamos de cantar, aunque pases por el valle de sombra de muerte. ¿Cuál es la promesa, la provisión de Dios? Yo estaré contigo. O sea, no lo pasas, no lo vives solo. Es Dios contigo en ese evento. Porque tiene un propósito. Y José, dice la Escritura, literal así, que él vivió de tribulación en tribulación. Pero en cada tribulación nunca la pasó solo. La presencia de Dios con él. Siempre. Miren, su papá se llama Jacob, un viejo. Tiene como 12 hijos, un montón de hijos. Los patriarcas, ahí los tiene. Y el más pequeño de todos es José. Y Jacob, el padre de José, vio gracia en él, vio gracia en José, que hacía una enorme diferencia. A los hermanos los vestían ahí pasaban con Betipul. En Betipul compraban toda la ropa. Pero al niño José
se lo compraban en esos lugares que es como un palacio y de hierro ahí. Y dice la Biblia que al niño José, como de 16 años, niño José para el viejo, lo vestían con una túnica de colores. Porque halló gracia en su papá. Y los hermanos lo miraron sin gracia. Tú y yo sabemos la historia. Toman a ese hermano y lo venden. Lo venden. O sea, imagínate al niño Checho, consentido de papá. Todos los hermanos cuidando el ganado en el campo. Todos trabajando. Y al niño en casa con su iPhone, con su Netflix, con su iPad. Y le dice, hijito, mi niño, ve a ver a tus hermanos. Y tráeme, o sea, ve de chismoso y tráeme qué están haciendo. Y sí, papito, ya iba el otro con su túnica de colores a ver a los hermanos. Cuando lo vieron de lejos se veía, era un color, volteame a ver, naranja, amarillo, así de colores. Ya viene el desgraciado, porque lo veían sin gracia. Los hermanos. ¿Qué hicieron los hermanos? Y conmigo, lo vendieron. ¿Por qué no? Lo querían matar. Lee la escritura, los hermanos tenían tanto enojo hacia su hermano menor que lo querían matar. Aparece Rubén, el más cuerdo de todos, decía, no. Mira, hay una cisterna, tírenlo ahí. Y lo tiran. Es hermosa esa historia. Y en todo evento, en todo escenario, Dios con José. Aún con su túnica, aún con el espíritu de muerte que había alrededor de él por sus hermanos, ahí. Dice, vamos a venderlo. Le salvó la vida. No, es gracia. Y se lo venden a un egipcio llamado Potifar. Fíjate nomás la desgracia con ese nombre. ¿Cuántos aquí se llaman Potifar? Poti, ven por allá. O sea, Potifar. Está mejor Jaime, ¿va? Ni mi mujer dijo amén. Pero está mejor Jaime que Potifar. ¿Y cómo se llama tu marido? Potifar. Papá Potifar, abuelo Potifar, imagínate. Qué oso, ¿ah? Y lo venden. Y dice en la escritura, me encanta, Génesis 39:4. Vamos a la escritura. Así halló José gracia en sus ojos de Potifar. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él, Potifar, lo hizo mayordomo de su casa. Miren, y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Ves? La gracia en José hizo que Potifar viera en él algo diferente. Que dijo Potifar, te voy a poner, dice, mayordomo de mi casa. Y Potifar le entregó a José poder de todo lo que tenía, de todo lo que tenía. Verso 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, miren, escuchen esto, Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José. La gracia que tú tienes y que yo tengo, que es Cristo en nosotros, nos tiene que abrir todas las puertas de aquella gente que son nuestros jefes, que son nuestros superiores, nuestros enemigos, nos tiene que abrir. ¿Por qué? Porque no te tienen que ver a ti, tienen que ver la gracia que Dios ha puesto en ti. Y la gracia que Dios le puso a José, porque estuvo con él en cada escenario, en cada tribulación, Dios estuvo con él. Nunca lo abandonó. Todo lo que vivió José fue en Cristo, en Jesús, en la gracia. Tan así que Potifar, cuando lo ve, dice en la escritura que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Dios bendijo la casa de Potifar a causa de José. Mira esto. Y la bendición de Dios estaba
sobre todo lo que tenía Potifar, así su casa como en el campo. Por el simple hecho que José crecía en gracia para con los hombres. ¿Cómo estás tú? No te pueden ver en la oficina, te falta gracia. Los vecinos te falta gracia, iglesia. Es que nosotros somos luz y ellos son tinieblas, te falta gracia. Gracia. Mira. Es tan fuerte esto que en el verso 20 aparece la mujer de Potifar. ¿Conoce la historia? José tenía tanta gracia que era Eli como el venado de Huatulco. Ella sabe a qué me refiero. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel porque así como los hermanos de José lo vieron sin gracia, los planes de la mujer de Potifar eran diferentes. Pero mira lo hermoso de esto y métetelo en la cabeza, amada iglesia, en tu entendimiento divino, no en la mente natural, la mente carnal, no, en el entendimiento de Dios. La gracia no es un permiso para pecar. Porque a José, que tenía toda la confianza de su jefe y le cedió toda la autoridad y poder, la mujer quiso tener algo con él. ¿Y sabes qué hizo él? Prefirió huir, no aprovechó la gracia que él tenía para poder faltarle respeto a Dios primero y al quien le dio la confianza aquí en la tierra, que es Potifar. La Biblia dice que salió huyendo. Dijo, esto no es conmigo, salió. En cambio, nosotros en lugar de correr, más nos acercamos. Dice la Escritura, por ser un hombre de Dios, un joven de Dios, el mismo Potifar, su amo, tomó a José y lo puso en la cárcel. Y fíjate ahí todavía la gracia. No lo puso ahí donde estaban los más peligrosos, sino donde estaban los presos del rey. Aún dentro de la cárcel era un lugar privilegiado. Los que han ido y conocen el crecer van a ver las diferentes áreas. Hay uno que le llaman el calabozo. Ahí, Ale, tú lo conociste cuando fuiste a dar las pláticas de psicología, ¿te acuerdas? Hay un lugar que se llama el calabozo. Ahí está. Ahí ni los guardias entran. Pero había un lugar, como dice la Escritura, donde estaban los presos del rey. Alguien más connotado. Y dice, y estuvo allí en la cárcel. Mira, fíjate lo que dice la Escritura. 21. Pero Dios estaba con José. Di conmigo, Dios está conmigo. Dios está. Y cantamos, y si caigo, y si Él nunca me deja, y si paso por Él, va conmigo. Y así era con José. Y dice, pero Dios estaba con José, escucha bien, y le extendió su misericordia. Y le dio gracia ahora en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Sabes qué significa eso? Mira, es enorme. Dice el 22, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, José lo hacía. 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Escucha bien, porque Dios estaba con José y lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Los hijos de Dios tenemos que tener una renovación de entendimiento para ver la gracia de Dios en nosotros, para que con la gente que tengamos que relación, pláticas, negocios, todo lo que tengamos que ellos puedan ver en nosotros algo diferente. Cuando tú vendas ropa,
la gracia de Dios en ti y se te van a abrir las puertas. Va a llegar gente que te va a decir, quiero ese pantalón, quiero esa. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor está contigo. Porque tú y yo tenemos que crecer en la gracia de Dios para con los hombres. Tienen que conocer, si tú eres una persona que tiene un taller, tienes que ser el mejor. No el mejor para cobrar, el mejor para trabajar. Y ese trabajo tiene un costo. Vendes, tienes que ser la mejor. Pero el producto que tú vendes tiene que ser bien respaldado porque la gracia del Señor va a crecer delante de los hombres. Y nosotros, los hijos de Dios, en el nombre de Jesús echamos fuera demonios. En el nombre de Jesús sanamos gente enferma y desahuciada. Pero nos estamos muriendo de hambre. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que Dios nos da el poder para echar fuera demonios, para sanar y para tantas cosas y no tenemos andamos a pie? Estamos rentando casa. ¿Por qué? Nos falta gracia. No le hemos creído a Él. Oye, tu papá es el dueño de todo. ¿Dónde cabe eso? Que Él es el dueño de todo. ¿Qué es lo que no entiendes? Camina como José, no haciendo lo malo, en gracia. Y cuando está con su padre, él no dijo, papá, es que mis hermanos todos tienen ropa de Betipul. Yo también, no, me pusieron la de colores. Yo no la escogí, me la dio mi papá porque encontré gracia en él. Yo no nací y dije, yo quiero ser el primero, fue el último o penúltimo. Él vivió gracia. Y va con sus hermanos y hay una desgracia, pero él vive gracia y lo venden y Potifar lo pone en primer lugar, lo meten a la casa de Potifar y queda en primer lugar dentro de la cárcel. Y ahí conoce la historia de lo que sucede. Hasta llegar con Faraón. Mira, Hechos 7:9. En su restauración tras la cárcel, Faraón lo miró con gracia. Cuando el panadero y el copero y esa historia que está ahí, que sería larga de contar, en gracia sale. Y dice el libro de los Hechos 7:9, los patriarcas, hermanos de José, los patriarcas movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero, di conmigo, pero Dios estaba con él. Verso 10, y le libró de todas las tribulaciones. Le libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y le dio sabiduría delante de Faraón. ¿Quién es Faraón? Rey de Egipto, lo cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Otra vez, la divina y bendita gracia de Dios en sus hijos. Llega a ese punto donde, ¿cuántos años pasaron, iglesia? Pero tú oras hoy, Señor, dame gracia. Hey, te va a dar tribulaciones. Fíjate, cuando José llega a Egipto y se convierte en el segundo de Faraón, porque Faraón halló gracia en él, vaca gorda, vaca flaca, todo eso, esos escenarios, la gracia del Señor creciendo en José para con los hombres. Éxodo 3:21, fíjate. Pasan los años, muchos años, y el pueblo que llegó a Egipto para no morirse de hambre, terminan esclavizados. José muere, pero su descendencia, la nación de Israel, ahora está en Egipto, esclavos. ¿Te das cuenta que los hijos de Dios no es que somos hijos para vivir como piensa la gente que los hijos de alguien pudiente nadan en la riqueza y es humana y natural? No está hablando de eso. Los hijos de Dios estamos aquí para manifestar gracia y esa gracia tiene que crecer entre la gente, entre los hombres. Y dice la Biblia en Éxodo 3:21, dice, yo daré a este pueblo, ya no es a José, ahora es toda la nación de Israel. Dice, yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios. 400 años esclavizados desde que muere José. Pasan ahí en esclavitud 400 años. ¿Cuántas generaciones son? Muchísimas. Era un pueblo enorme y todos ellos esclavizados ahí.
Pero miren la palabra provisión de Dios. La palabra que Dios habla es provisión a tus necesidades. Yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgas, mira la promesa, no van a quedar esclavos, van a salir. Dice, no vayas con las manos vacías. Me deben 400 años de salario. 22, verso 22, sino que pedirá cada mujer a su vecina. Escuchen bien eso, mujeres. ¿Cuál es tu negocio? Has pedido. Le vas a pedir cada mujer a su vecina y a su huéspeda con quien trabajas. Alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos. Eso sí le gustó a las mujeres. Las cuales pondréis sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas. Escucha, y despojaréis a Egipto. ¿Entiende esto? Varones, proveedor de tu casa, los hombres que aquí trabajan, la riqueza que Dios te da, si lees conmigo, te lo vas a poner a tus hijos y a vuestras hijas. Porque hay papás que son duros de pelar. Por eso a los niños les gusta venir al templo, porque aquí el niño dice, papá, ¿me compras una paleta? Sí, mi niño, con mucho gusto. Pero allá afuera, ay, el desgraciado, nomás es de puro pedir. Aquí sí, porque te ve la gente. Dios te bendiga, varón. Sí, sí, mi niño. Pero la Biblia dice que lo vas a poner en los hijos y en tus hijas. Y así vas a despojar a Egipto. ¿Te das cuenta? Ahora, mira. Éxodo 12:35. Esa fue la promesa de Dios. Miren cómo se cumple la promesa de Dios. Éxodo 12:35. Dice que así hicieron los hijos de Israel. ¿Ves la obediencia? Gracia no puede operar en tu vida si no obedeces. Y lo que menos hace el pueblo de Dios es obediencia. Dios dice, vamos a orar a las 9. Ni oran. Ahorita les acabo de decir, lleguen antes de las 7. Vamos a hacer chisme santo. Van a ver a qué hora va a llegar. Los que están aquí van a llegar 7, 7:05, 7:10. O sea, lo que nos falta al pueblo de Dios es obediencia a las instrucciones. Dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y de vestidos. Fíjate el siguiente verso. 36. Y Dios dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pidieron. Así despojaron a los egipcios. ¿Te das cuenta? Oye, vas a ir es que voy a pedir permiso. Sí. Espérate. ¿En tu corazón está el deseo? Entonces, que tu jefe halle gracia y te diga, ¿a dónde va? Mira, la verdad, voy a un concierto así. De la iglesia de veras. ¿Puedo ir yo? Claro. Es más, paga mi boleto y vamos. Te lo llevas. ¿En serio? ¿Por qué? Porque hallaste gracia. Pero mira el pensamiento tan pobre de los hijos de Dios. ¿A quién le vendo? Es que no hay a quién darle. Es que no tengo. Es que no puedo. Y la otra cosa terrible, no tengo tiempo. No tienes tiempo para el reino, pero sí tienes tiempo para todo lo demás. ¿Te das cuenta? Aquí hay algo que necesitamos recibir y es crecer en sabiduría, crecer en estatura, crecer en gracia para con Dios, pero también crecer en gracia para con los hombres. Y eso es externo. La número 4 es externa, no es interna. Tienen que ver esa gracia en ti. Y se cumple la provisión de Dios. Lo que Dios te prometió, Él te lo va a dar. Porque Él tiene con qué. Él tiene el poder, la fuerza. Dios tiene con qué. Y si eres su hijo, Él tiene con qué. Pero tú tienes que participar de Él. Hallar gracia
ante los ojos de tus enemigos, hallar gracia ante los ojos de tu jefe, hallar gracia, fíjate, ante los ojos de tu competencia. Hallar gracia produce provisión divina de Dios para tu vida. ¿Sabes? Pero es necesario pasar por escenarios difíciles. Si vamos a la Escritura, en 1 de Pedro 5:10, este es el meollo de tu vida. El meollo de tu vida. Dice, mas el Dios de toda gracia. Di conmigo, mas el Dios de toda gracia. Susúrralo, dime, mas el Dios de toda gracia me llamó. El Dios de toda gracia, cree esa verdad. No me la digas a mí, créela tú y dite a ti mismo, mas el Dios de... O sea, ¿cuál es tu escenario hoy en día? Yo no te conozco cómo está tu situación económica, tus relaciones familiares, no sé cómo está tu salud, no sé. Sí me interesa, pero no sé. Porque los cristianos también tienen esto. ¿Cómo estás? Bendecido, gloria a Dios, aleluya. Y te están muriendo. Pastor, la verdad, no me da ganas ni de leer la Biblia, ni de venir. Ven, vamos a ver qué Dios hace contigo, ven. Y le diré, Señor, ¿qué hago con él? Y a lo mejor me dice, bautízalo 2 horas bajo el agua y ahí a lo mejor hace algo. Pero, ¿cómo estás, hermano? Bendecido. No. Mas el Dios de toda gracia me llamó. Te falta esa parte. Sí, Dios es el Dios de toda gracia, pero también te llamó. Me llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Fuimos llamados a su eterna gloria. Ojo, no en tus fuerzas, no en tu conocimiento de las Escrituras, no en tu comportamiento, es en Jesucristo. Fuimos llamados por el Dios de toda gracia en Cristo Jesús. Dice ahí, no te va a gustar después. Toca, di después. Di después que yo haya padecido por un poco de tiempo. ¿Ves? José el soñador. Vemos cómo comienza y cómo termina, pero si ves el transcurso de su vida, no fue fácil. De tribulación en tribulación, de tribulación en tribulación. Pero en cada escenario, Dios con él, Dios sosteniéndolo. Y cada vez que salía victorioso, glorificaba a Dios y se manifestaba la gracia de Dios en él. Y los hombres lo veían. Los hombres. Y donde estaba José, todo prosperaba. ¿Cómo está? Donde tú vives, donde tú trabajas, ¿prospera? ¿O ya te hiciste parte de la decadencia que hay ahí? Porque estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. Me encanta esto, mas el Dios de toda gracia, que me llamó a su gloria eterna en Jesucristo, necesito padecer un poco de tiempo. Y cuando Él me mete ahí, entonces mira, Él mismo no me mandó un ángel y el pastor ahí Él mismo me va a perfeccionar, Él mismo me va a afirmar, Él mismo me va a fortalecer y Él mismo me va a establecer. Entonces, ¿qué necesito? Es hermoso. Tú y yo necesitamos ser perfeccionados. ¿Dónde es eso? En los padecimientos. En los padecimientos te vas a dar cuenta qué tan chueco estaba tu situación fiscal. Te vas a dar cuenta cómo está tu negocio. O sea, en los padecimientos va a venir esa luz que te va a dar. Y esos padecimientos te va a llevar a gracia. ¿Por qué? Porque la número 1 es, ahí dice, la primerita te va a perfeccionar. Y escucha, perfeccionar no es reparar. Dios no repara. Dios no repara. Ojo con eso, Dios no es un reparador. Dios es un restaurador. Y lo que Dios quiere hacer, cuando tú padeces esto,
Cuando tú padeces lo que estás viviendo por un tiempo, me encanta porque es por un tiempo, y quítate de la cabeza que un tiempo puede ser 2 días. Un tiempo puede ser toda tu vida. No te desanimo, ve a Pablo. Te he pedido que me quites este aguijón, 3 veces te lo he pedido. Y se lo pidió con todo su corazón, con todo su entendimiento y con todo su amor. Padre, quítame esto. Y la única respuesta que escuchó las 3 veces, bástate mi gracia. Así se murió el Pablito con esa bronca que se llama aguijón. Pero ¿cómo entró a eternidad? Sin el aguijón. Y es lo que tú y yo tenemos que entender. Quizás en nuestra dureza de nuestra cabeza somos tan duros de corazón, somos tan duros de entendimiento, que Dios necesita toda esta vida para perfeccionarte, para que dice ahí la primera te perfeccione, o sea, te lleve a la restauración, o sea, al origen, al modelo primero. Eso no ha cambiado, iglesia. No ha cambiado. Cuando Dios hizo a Adán en Edén y lo hizo perfecto, ahí nos lleva Dios. Ahí nos está llevando, se llama restauración, al modelo original. Entonces tú y yo necesitamos, dice este pasaje, que en Jesucristo necesitamos padecer un poco de tiempo para que Él mismo nos restaure, perfección. Y luego la número 2 dice, nos afirme, ya vas caminando en esa restauración, ahora no te muevas de ahí, afirma. Dios nos sostiene con sus promesas, con su palabra. Y tú tienes que creerla y ahí te afirma. Él lo va a hacer cuando aceptamos su gracia. 1 Tesalonicenses 3:3 dice, para que sean afirmados vuestros corazones. No un corazón de piedra, es un corazón de carne, donde ahí está escrita toda la voluntad de Dios. Y tienes a su Espíritu para que Él te haga entender. Y cuando tú quieres, fíjate, cuando tú recibes un escenario como el de José, que lo ven y dice, ¿cómo mis hermanos? Y choca eso ahí, no toma decisiones, sino que Dios lo afirma. Dijo, ok, Dios tiene el control de mi vida, yo se lo cedí, está bien. Amárreme, y se lo llevan amarrado, participando, porque sabe que Dios tiene cuidado de él. Eso se llama afirmar. Escúchate hablar. Yo antes de ser hijo de Dios, fíjate, yo tenía taxis, tenía casas, tenía mujeres y un lugar en el infierno. Hoy no tienes mujeres, no tienes casa, no tienes taxi, no tienes nada, pero tienes un lugar en el cielo. ¿Qué prefieres? Vea la parábola del rico y del Lázaro. Al rico le dijeron, tuviste todo en la tierra. Entiende ese principio del reino. No está diciendo Dios que quiere hijos pobres. Seríamos hijos de un Dios pobre. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Él necesita hijos que sean firmes, no volubles, no caminar en 2 caminos. De una fuente no puede salir 2 aguas. No puede. Él nos afirma, pero también dice nos fortalece. ¿Y sabes cómo nos fortalece? Por medio del sufrimiento. ¿No dice la Escritura que va a enjugar toda lágrima? ¿Cuál? Si fuimos tan mundanos que nunca lloramos. Dice la Escritura, nos fortalece. Efesios 6 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortalece. Es que ya no aguanto. Pues es el tiempo de darle tus cargas a Él y tómalas de Él. Él dijo claramente, mi carga, mi yugo es fácil de llevar. Pero no las puede llevar las de Él porque trae las tuyas. Quítate ese manto de colores y dile, Padre, aquí está, hágase tu voluntad. Me fortalezco en tu palabra. Porque dice ahí, y en el poder de su fuerza, Él puede. Dios, que es tan Dios, que no va a permitir que llegue más de lo que tú puedas soportar. Él no va a permitir que venga algo más que tú no puedas. Entonces, cuando vienen las situaciones, tienes el poder de Dios
para soportarlo. Y dice que Él mismo, cuando pases por esas tribulaciones, Él mismo te va a fortalecer. Y cuando un hijo de Dios, fíjate, ya está siendo perfeccionado, está firme en lo que está caminando y fortalecido, te lleva a un establecimiento enorme. Nos establezca. Dios te pone en una posición donde nada ni nadie te va a mover. Rápido, rápido, rápido. Piensa, ¿qué te puede separar del amor de Dios? Esa pregunta yo se la hice a los varones allá arriba un viernes. Y con toda sinceridad, nadie se puso religioso y espiritual. Dijeron, yo creo que si Dios me quita a mis nietos, yo creo que sí renegaría de eso. Y comenzaron a decir cosas. ¿Y sabes qué es lo que más me llamó la atención? Nadie mencionó a su mujer. Nadie. Y entonces viene la bendición de Job para esos hombres. Porque Satanás, con la autoridad de Dios, le quitó la riqueza, bueno, los hijos, la riqueza y la salud, pero lo dejó la misma mujer. La misma mujer. Y eso es para todos ustedes. Así que comiencen a amar a sus mujeres para que disfruten esta vida. Alguien diga amén. Las mujeres fueron las que dijeron amén, ¿verdad? Nos fortalezca. Fíjate, nos establezca, perdón. Mateo 7:24. Mira el establecimiento de Dios, míralo. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, las vive, dice el Señor que nos va a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Di conmigo, Cristo. Gracia, la gracia se derramó en nosotros. Dice el verso 25, que cuando tú estás parado o establecido en la roca que es Cristo, no se acaban los problemas. Escucha, no se acaban, al contrario, ahora sí vienen en serio. Todas las tribulaciones que has vivido hasta ahorita y no has establecido tu vida en la roca que es Cristo, fue para llevarte a esa roca. Otra vez, entiende esto. ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? ¿Cómo? A través de un divorcio, a través de una enfermedad, a través de economía, a través de escenarios exteriores. Te dijeron, ve con Cristo y Él te vas a... Y ahí viene el otro. Bueno, ya estamos en la roca que es Cristo. Pero tenemos que estar establecidos ahí. Porque ahora sí viene en serio esto. Y escucha lo fuerte que viene. Dice la Escritura, cuando estás parado sobre la roca, establecido en la roca, gracias a las tribulaciones, mira lo que viene. Lluvia, ríos, vientos, golpearon contra aquella casa, tu vida. Pero mira qué hermoso, no va a caer. No va a caer. Di conmigo, no voy a caer, no voy a caer, porque su gracia me sostiene. Va a descender lluvia, van a venir ríos, van a soplar vientos y van a golpear contra mi vida, pero no caí, porque estoy establecido, fundado sobre la roca. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. ¿Sabes por qué? Escucha bien, escucha bien. Yo quiero que vayamos a ver a Noé. Estamos viviendo los mismos días, tiempos que Noé. No es el del arca, del barcote grande, ese. Mira lo que dice la Escritura. Tú la conoces muy bien. Dice Génesis 6:5. Génesis, el principio, el capítulo 6 de las Escrituras. Apenas comenzando las Escrituras. Y ya en el capítulo 6 dice la Escritura, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha. ¿Dónde? En la tierra. Y que todo pensamiento, todo designio de sus pensamientos y del corazón de ellos era continuo. ¿Qué cosa? Hacer el mal.
Eso fue allá. Tráelo hoy a los días de hoy. ¿Cómo estamos viviendo los tiempos hoy en día? Dentro de las congregaciones. Dentro de las congregaciones. Mentiras, envidia, la lista enorme dentro de la... Nuestros hijos están viendo eso y así. Están creciendo con un Dios así, el que tú le has mostrado. No el Dios de nuestro Padre, el Dios que tú tienes. Y ahí está Noé. Y dice la Escritura que Dios vio la maldad de los hombres. ¿Cómo está hoy el ser humano hoy en día? Ayer que estábamos aquí en un ensayo, el muchacho de la esquina que tiene una vulcanizadora, ahí lo mataron. Yo pasé y estaba trabajando. No sé quién era. Conocí a ese porque una vez me reparó mi carro, pero él estaba trabajando a las 4:30 que yo pasé ayer. Y a las 6 lo mataron con el que estaba ahí. O sea, la razón no nos interesa, pero la maldad se ha multiplicado. Y cuando la maldad se multiplica, ¿qué sobreabunda? ¿Qué sobreabunda? Dilo, la gracia. Pero ¿sabes por qué no la ves? Porque hay un muro que no te permite ver la gracia. Te quedas viendo toda la maldad que te rodea. Y para que no te pase nada, te haces malo también. Te haces amigo de los malos. Porque tienes miedo de ellos. ¿Dónde quedó la provisión de Dios? Cuando se multiplica la maldad, sobreabunda la gracia. ¿Quién crees que va a traer la gracia a la tierra? ¿Quién? Tú y yo. Cristo en nosotros. La gente tiene que ver esa gracia en ti y en mí, porque Jesús crecía en gracia para con los hombres. Es lo que tú y yo tenemos que participar con nuestro Padre exactamente con lo mismo. Escucha bien lo que dice la Escritura. Verso 8. Pero Noé. Cuando están los escenarios así terribles, dice el 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pregúntate a ti, nadie te puede señalar, nadie te puede decir, a ti te falta gracia. Nadie tiene el graciómetro en sus manos, nadie, solamente Cristo. Porque Él es el dador de gracia. ¿Cómo está tu vida? ¿Participando en gracia? ¿O humanamente te comportas con una muy buena religión? Dios te bendiga, aleluya, santo, etc. Pero tu vida no ha cambiado. Y la gente que no llega al templo y te ve, piensa que eres igual que ellos. ¿Has crecido en gracia para con los hombres? Una humanidad pervertida como en los días de Noé. Y la segunda cosa, Génesis 7:1. Y luego dijo Dios, Génesis 7:1, el siguiente capítulo dice Dios, le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Entra. Noé, agarra a tu esposa, agarra a tus hijos con sus nueras, 8 gentes, entra al arca. El arca es figura de Cristo, Cristo es gracia. Cristo no tiene gracia, Cristo es gracia. Es Dios mismo dándose a sí mismo a través de Cristo. Cristo es gracia. Es la manifestación del Padre. Y le está diciendo, mira Noé, mira, entra tú y toda tu casa en el arca. ¡Wow! ¿Cómo me encantaría hacer eso? Que Jaime entre con su esposa y con sus hijos y con sus nietos. ¿No te gustaría a ti lo mismo? Tú que estás hoy aquí solo, sola, ¿no te gustaría que aquí estuvieran tus hijos? Tu esposa, tu esposo, tus hermanos. Entra. Tú, me encanta. ¿Por qué tú? Porque tú eres José. Has vivido y has pasado tribulación por tribulación, pero Dios ha estado contigo. Tú tienes que entrar primero porque tú has encontrado algo en Jesús. Ahí lo dice, porque a ti he visto justo delante de mí. ¿Por qué vas a entrar tú y toda tu casa? Porque a ti he visto justo delante de mí y de esta generación. Ya somos más, porque hemos sido justificados y eso es por gracia. Eso es por gracia.
Y yo quiero entrar de la mano con toda mi chamacada. Y voy a ser más ambicioso con toda la familia Los Ríos. Alguien dígame. Alguien dígame. Amén, amén, amén. Vénganse, chavos, vénganse. ¿Sabes? Noé solo pudo entrar con esas 8 personas. Porque fue el trabajo de Noé con sus hijos. Miren, lo dijimos tan rápido. Pero yo quiero que entiendas algo. A ver, ¿cuántos papás y mamás hay aquí? Levante su mano. Miren, manda a tu chamaco, niño, chamaco, mándalo. Todos los días mándalo a barrer el frente de tu casa. Bueno, la voy a poner más fácil. Que recoja su mugrero en su cuarto. ¿Ya oyeron? Hay lobos. Ahora imagínate a Noé diciendo, hijo, vamos a armar una arca. El primer día hasta chiflaban y bailaban en un pie. Pero ¿cuánto tiempo se llevó nuestro hermano Noé haciendo el arca? ¿Cuántos? 100 años. Imagínate la obediencia de los 3 chamacos. Comenzaron de 10 años, ya tenían 110 años y seguían pasándole clavos y el martillo al papá. ¿Sabes cuál fue la consecuencia de esa obediencia de los hijos? Comenzaron solos y acabaron con nueras, casados. ¿Sabes cuál fue la bendición? No murieron en el diluvio. Así que, papás, agarren a sus hijos por los pelos. Si viven con ustedes, métanlo al arca, a patadas, pero métanlos. Porque si no, escucha bien lo que te voy a decir. Si tú hoy te mueres, bueno, el término correcto es, duermes en el Señor y te vas. ¿Tus hijos van a seguir tus pasos? Quizás sí en el negocio, quizás sí pero siguiendo al reino. Te pregunto. O van a decir, bueno, ya se murió mi papá, mi mamá, que es la que me llevaba al templo, yo voy a hacer lo que yo quiera. Te digo algo, se van a quedar fuera del arca, fuera de Cristo. Estamos viviendo los tiempos de Noé. Y Dios ha derramado su gracia en ti con un propósito. Que crezcas en esa gracia en cada tribulación, en cada escenario, en cada cosa difícil, en cada prueba, en cada situación. Ahí Dios contigo, porque está Dios contigo. Para que la gente vea la gracia que Él ha puesto en tu vida. Y tanto tú como ellos sean prosperados en todo. Porque todo eso baja a través de ti. Y Jesús crecía en gracia para con Dios, pero también Jesús crecía en gracia para con los hombres. Qué palabras tan dulces de Dios a Noé. Porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Así que esta mañana yo te ruego que te pongas de pie. Todos aquellos que han entendido el mensaje y que veas la gran responsabilidad y el gran aprecio y la gran confianza que nos tiene Dios nuestro Padre en darnos a ti y a mí su gracia. Pero mira, José, podía, esto es cosa mía, creo que viene de Dios. Podía haberse equivocado al decir, yo soy el consentido de mi papá. Miren cómo me viste. Y esa es la idea que pudo haber tenido hasta el último día de su vida. Pero Dios en su amor nos perfecciona. Y se la quitó de una manera que nunca más volviera a desear tener un vestido de colores, un manto de colores, una túnica de colores. Dios lo llevó a otro nivel más grande que esa túnica de colores. Y es lo mismo, Dios no ha cambiado, es lo mismo que quiere hacer contigo, amada iglesia. Amado, amada hija de Dios, Dios quiere hacer exactamente
Él te quiere quitar toda esa vanagloria, eso que dices, míreme hasta dónde he llegado, mira lo que tengo. Dios te quiere santificar de eso, vaciarte de eso. Y si es necesario que tus mismos hermanos te vendan en Egipto con Potifar, ahí permanece fiel y manifiesta la gracia que ha sido derramada en ti y en mí. Porque Dios nunca te va a dejar, Dios nunca te va a desamparar, nunca, nunca. Y el amor que te tiene Dios es inmedible. No se puede medir el amor que te tiene. Y lo escribe en Juan 3:16. Te ama tanto. Eres amado tanto que dio a su Hijo para que tú lo recibas y lo creas. Y tengas una permanencia con Dios en la eternidad. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y si tú tienes vida eterna, entonces tú en gracia recibiste, en gracia lo vas a dar. Manifiesta gracia para con los hombres. Manifiesta la gracia de Dios, no tu gracia, la gracia divina, la gracia de Dios. Crece en eso. ¿Dónde está ese crecimiento? En tribulación y tribulación. Pero Dios contigo, así como con José, el de la Escritura. Y seamos como Noé. ¿Qué generación tan perversa le tocó vivir? Que es idéntica a la que estamos viviendo nosotros. Donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. No te enroles en eso. No te enroles en eso. Así como Noé, mírate, Dios te ve justo. Pon tu mano en tu corazón y dile, su justicia me ha alcanzado. Dios me ve justo. El pecado más oscuro, íntimo que haya yo cometido, Él lo vio en la cruz y fue lavado y perdonado con su sangre. No te ensucies más. Recibe gracia. Por gracia eres salvo. Y esto no es de ti, es un regalo de Dios. Recíbelo. Recíbelo. Para que pueda Dios hacer contigo su obra perfecta. No depende de tu esposa o de tu esposo, ni aun de tus hijos. Depende de ti, con Jesús. Siente tu corazón latir. Mira cómo está excitado este corazón. Deja que su justicia haga su trabajo en ti. Sin prisas. Sin prisa, siente el calor de Dios en ti. Escucha en tu espíritu las palabras de Dios. Pero te he visto justo delante de toda esta generación maligna. Ahí estamos, cada uno de nosotros hoy. Y ahora Dios quiere que crezcas en gracia para con los hombres. En tu negocio, en tu familia, en tu trabajo, en tu casa. Dios quiere que crezcas en gracia para con los hombres. Esto es enorme porque es obra de Dios en ti. Deja que caiga el muro que impide ver y disfrutar su gracia. Porque eres amado por Dios. Eres amado por Él. Déjate perfeccionar por su amor. Déjate afirmar por Él. Él mismo dice, yo mismo te voy a perfeccionar. Yo mismo te voy a afirmar. Yo mismo te voy a fortalecer.
yo mismo te voy a establecer. Mi anhelo este día, Padre, es crecer en gracia para con los hombres. En tus palabras, dile ahí a Dios, yo quiero hoy, Padre, crecer en gracia para con los hombres. Yo quiero eso, Padre, este día. Este es el día del Señor. Siéntete amado porque eres amado. Siéntete limpio porque Él te limpió con su sangre. Recibe su gracia. Recíbela para que la puedas manifestar a partir de hoy hasta que Él nos llame o hasta que Él venga. En Cristo Jesús. Amén.